Sí, buenas tardes. Momento de conocer la situación epidemiológica que presenta la provincia. Para ello me acompaña el director provincial de salud en Mayabeque, el doctor Luis Armando Wong Corrales. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Buenas tardes y agradecer nuevamente a Tele Mayabeque la oportunidad de llegar hasta cada uno de los hogares de nuestra provincia. Bueno, la situación epidemiológica de la provincia en estos momentos es una situación muy compleja. Tenemos que decir que la provincia ha incrementado en las últimas 2 semanas un 68,6% el índice de infestación y por lo cual la transmisión ha crecido considerablemente. Nosotros tenemos que decir que en estos momentos la provincia tiene 270 casos activos. De estos 270 casos activos, 43 corresponden a menores de 19 años y una embarazada. La provincia, si bien tenemos que decir que durante el año 2020 tuvimos la dicha de ser una de las pocas provincias del país que no había aportado fallecidos, tenemos que decir que en lo que va de año ya acumulamos 10 fallecidos, de los cuales 7 han sido en los últimos 15 días. Eso, por supuesto, pone a la provincia en una situación muy compleja. Decir que en estos momentos tenemos un paciente grave y 5 pacientes críticos acá en nuestro territorio. Que la dispersión de los casos en todos los municipios no hace enfocar solo en algunos de ellos la transmisión. Tenemos que decir que todos los municipios de una manera u otra tienen eventos de transmisión que por supuesto pone en peligro la estabilidad epidemiológica de la provincia. En el día de ayer tuvimos 40 casos, 39, porque uno era evolutivo, y este número no nos puede llevar a pensar que hemos disminuido. Es decir, la provincia debe continuar con números similares y, por supuesto, esta intensidad de transmisión que estamos teniendo en los días pasados acá en la provincia se va a perpetuar en la próxima semana. Que se perpetúe o no se perpetúe la tendencia al crecimiento de los casos dependerá en primer lugar de la disciplina de nuestra población, del cumplir las medidas que están establecidas en esta etapa de transmisión autóctona limitada y que se haga también las acciones que desde el punto de vista de salud pública nos corresponde. Yo creo que la situación que estamos viviendo en este momento es la más compleja desde que inició la pandemia hace más de un año. Y el pueblo tiene que entender que si no logramos el aislamiento social necesario para evitar la transmisión, no vamos a lograr resolver este problema que tenemos en estos momentos. Hoy la provincia tiene la presencia de todas las cepas y de todas las mutaciones. Y tenemos que decir que está circulando la cepa sudafricana, que es una cepa altamente contagiosa y que lleva a una mortalidad importante, que es lo que hemos estado viendo. Pacientes que rápidamente queman etapas, como decimos nosotros en el argot de la salud, y que son pacientes, y tenemos que decir que son pacientes incluso jóvenes. Hemos tenido en el día de hoy, falleció en la noche, es decir, en el día de ayer, que salió en el reparte de hoy, falleció un joven de 44 años. Pacientes de 53, 54 años, que son pacientes jóvenes, potencialmente jóvenes, que desgraciadamente hemos tenido que lamentar la pérdida de estos pacientes. Por lo tanto, yo creo que eso nos tiene que servir a todos como elementos para poder lograr realmente parar esta transmisión, que no se va a parar solo con las acciones de salud pública. Se para si toda la población, de manera unida, como hemos estado acostumbrados en los momentos más difíciles, ponen su granito de arena en función de lograr que el distanciamiento físico, el uso correcto del nasobuco, el lograr evitar las aglomeraciones. Estamos hablando de que todavía hay personas que indiscriminadamente hacen fiestas. Tenemos personas que indiscriminadamente van a la playa y con un nivel importante de personas encerrados en un camión, en una guagua. Eso es un caldo de cultivo propicio para la transmisión del virus. Incluso yo digo más, las personas en las casas deberían también adoptar medidas intradomiciliarias. Porque yo tengo que estar sin el nasobuco. Si yo sé que yo trabajo en un sector o en la calle, en un lugar donde hay transmisión, cuando yo llego a mi casa me cambio el nasobuco y me pongo otro nasobuco porque yo no puedo infectar a mi familia.
Y yo creo que es muy doloroso para cualquier ser humano que por su culpa, porque él no cumplió las medidas establecidas, enferme a un hijo, a un padre, a un abuelo. Y yo creo que hay que cuidar a los que se quedan en casa, hay que cuidar a los niños. Y hemos tenido en estos últimos tiempos un nivel importante de niños. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que un lactante de 2 meses tenga 20 contactos? Bueno, porque es que nosotros permitimos que la gente vaya a la casa y los visite, permitimos que carguen a los niños, permitimos, el niño es un trofeo. Y nosotros sabemos que en esta etapa en la que estamos hoy hay que acabar de ajustarse a que estamos en una etapa donde tenemos que aplicar nuevos métodos, tenemos que aplicar nuevos estilos de vida. Y esos estilos de vida tienen que ver con no besos, que no contacto físico. Hay que aprender nuevas formas de cariño que no lleve al contacto físico, porque si de verdad quieres a esa persona, esa es la forma de que tú se lo puedes demostrar. Ahora viene el Día de las Madres. Nosotros tenemos que lograr que las personas no hagan fiestas el Día de las Madres. Y la gente tiene que saber que hacerle una fiesta a su mamá puede llevar a que con el nivel de transmisión que tiene hoy Mayabeque, pueda llevar a una transmisión autóctona en el lugar donde está ese evento, porque el nivel de asintomático, cuando en el país el nivel de asintomático está bajando y predomina el sintomático, todavía en Mayabeque nos predomina el asintomático. Significa que tenemos más personas que no padecen síntomas y que aparentemente están sanas y están transmitiendo la enfermedad. Y ahí es donde nosotros nos complicamos. Es importante que la gente dice, no, porque me enfermé a partir de fulano que tenía síntomas. No, no te enfermaste a partir de fulano que tenía síntomas. Fulano que tenía síntomas era el más vulnerable dentro de los que estaban en ese círculo y fue el que primero manifestó la enfermedad. Pero hubo atrás un asintomático que fue el que llevó a cabo esa transmisión. Por lo tanto, yo creo que son elementos fundamentales que nosotros ratificamos a nuestro pueblo. Yo creo que no ha habido situación difícil en nuestro país que no se haya podido sortear con la unidad de nuestra gente. Yo creo que la unidad es a la que llamamos hoy. Y nosotros no estamos ajenos a que sabemos que hay que ir a comprar el pollo, a comprar el aceite. Pero ¿por qué si yo voy a la cola del pollo y del aceite no puedo estar a 2 metros de la persona a la que voy detrás de ella? Y quizás la cola te sea 2 cuadras, pero son 2 cuadras en las que tú de verdad logras el distanciamiento y sé que cuando salga de esa cola no tengo la posibilidad de haberme infectado. Sé que no tengo por qué buscar áreas que hoy sabemos que las personas están cansadas, llevamos muchos meses, ya más de un año de pandemia, y hay personas que quieren disfrutar. No es todavía el momento de disfrutar. Hay que esperar que disminuya la pandemia. Hay que esperar que disminuyan los casos. Y este momento crítico de la provincia necesita que las personas se queden en la casa. Por eso es que se están tomando medidas restrictivas importantes. Y eso yo creo que es de las cosas fundamentales. Cerrar la provincia, como dijo la gobernadora hace unos días en la televisión, no significa solo poner postas en que no puedan entrar o salir las personas. No, es que tiene que haber la conciencia popular de que yo no debo moverme entre municipios, no debo moverme entre provincias, donde además hay un nivel de transmisión importante, porque para todos no es un secreto que La Habana tiene un nivel de transmisión muy importante. Matanza tiene un nivel de transmisión muy importante y además un nivel de fallecidos también importante, porque lo vemos todos los días en la televisión. Por lo tanto, cuidarnos significa cumplir las medidas que están establecidas, pero además pensar todos los días en cómo yo puedo, desde lo individual, contribuir a disminuir la pandemia. Doctor, ¿cuáles son los municipios que presentan hoy la situación más compleja? Bueno, los municipios que hoy tienen la situación más compleja en la provincia está en primer lugar el municipio de Bejucal, un municipio que ha aportado 2 fallecidos en los últimos días, pero además que ha aportado la mayor tasa de transmisión de la provincia de los últimos 15 días. En los últimos 3 días ha superado los 100 casos. Teniendo en cuenta el nivel de población que tiene Bejucal, es significativo esta cantidad de casos. Tenemos que decir que Bejucal tiene una relación muy importante con la ciudad. Por lo tanto, ahí tenemos un nivel de transmisión que no solo es alto, sino que va a crecer en los próximos días. Tenemos que decir que también en igual situación está el municipio de Quibicán.
que también ha venido creciendo en los últimos días y que es un municipio que su tendencia actual es al crecimiento de la epidemia. El municipio de Santa Cruz del Norte, a punto de partida también, fíjense que estamos hablando que son municipios que tienen una relación importante con la capital, con Artemisa y con Matanza. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que enfocar las acciones fundamentales. Santa Cruz del Norte ha venido incrementando a expensas no solo de la población, sino también de objetos económicos importantes que hay en el territorio y en el cual está presente trabajadores de varias provincias del país. Y por supuesto, Güine y San José, que por ser municipios cabeceras de un nivel de actividad económica importante, pero además con un nivel importante de trasiego de personas de varias provincias del país, complejiza la situación. En estos 5 municipios se concentra el 66% de la transmisión de la provincia. Así que si nosotros logramos resolver en estos municipios la transmisión, nosotros pudiéramos pensar que la provincia pudiera entrar en una etapa más tranquila de la epidemia. Y yo digo una etapa más tranquila porque nadie piense que esto se va a resolver en 10 días. Esto es un proceso que ya la transmisión está instaurada en la provincia, por lo tanto, la disminución va a ser gradual, pero va a ser en el tiempo difícil de controlar. ¿Cómo logramos controlarlo? Si cumplimos las medidas. La rapidez con que logremos disminuir la epidemia nos va a dar la rapidez con que logremos adoptar las medidas que hemos discutido y que realmente se cumplan, porque eso es otro tema que nosotros tenemos que alertar a nuestra población. A veces se dan las medidas, se hablan las medidas, se explican las medidas y después no se cumplen las medidas. Y entonces si no se cumplen las medidas no estamos haciendo nada. Que estén escritas en un papel o que estén publicadas en las redes sociales o que sean dichos por los medios de comunicación no garantiza que esas medidas se cumplan. Tenemos que utilizar las organizaciones de masa, tenemos que utilizar también los inspectores sanitarios estatales de la parte de salud pública y el resto de los inspectores para hacer cumplir la ley, porque yo creo que estamos en un momento en que hay que hacer cumplir la ley. Lo que está indicado se tiene que cumplir. Y yo creo que en eso es el llamado también que seguimos haciendo a nuestra población. Ante este panorama que usted nos acaba de describir, ¿cómo se reorganizan los servicios de salud? Bueno, ante este incremento importante de casos, no solo en la provincia, es importante decir, no solo en la provincia, sino el incremento que ha tenido la ciudad, por supuesto, la respuesta del sistema para poder garantizar las camas necesarias ha tenido que hacer modificaciones. Normalmente la provincia, los casos de alto riesgo y los casos graves y críticos iban hacia la ciudad. Ya hoy, ante la compleja situación también de la ciudad, la provincia tiene que sostenerse en este tema. A partir de ese elemento, en la noche de ayer fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública la propuesta que de conjunto entre el Ministerio de Salud y la provincia se había realizado. Primero, el Hospital Leopoldito Martínez, Hospital General, pasaría a ser un hospital COVID. Sé que muchas personas en los últimos días se han preguntado por qué el Hospital Leopoldito es quien va a pasar a ser. Bueno, primero, porque en el Hospital Leopoldito confluyen la pediatría, confluye el adulto y confluye la terapia intensiva. Algo que no tenemos en el Clínico Quirúrgico de Güine, donde es un hospital única y exclusivamente de adultos. Por lo que para poder garantizar un hospital COVID que atienda niños de bajo riesgo, que atienda adultos de alto riesgo, que tenga una sala de vigilancia intensiva, que es fundamental, porque es la que nos permite que el paciente no llegue a grave y a crítico, y que tenga una terapia intensiva y una terapia intermedia para hacer frente a la difícil situación, quien reunía las mejores condiciones para poderlo utilizar de esta forma es el Hospital Leopoldito Martínez. Por supuesto que al ser un hospital cabecera, es decir, un hospital provincial que está en la cabecera provincial, significa que hay que reorganizar otro grupo de sistemas. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo primero que se ha definido es reforzar el cuerpo de guardia del Policlínico Felo Echezarreta, o más conocido por la población como Policlínico de Este,
donde se va a agregar a lo que normalmente tiene el policlínico un servicio de guardia de 24 horas, de cirugía, de ortopedia y de medicina interna. De forma tal que lo que hoy se recibía en el hospital Leopoldito Martínez esté reforzado a nivel de ese cuerpo de guardia. Se va a aperturar un nuevo cuerpo de guardia en el Policlínico Turcios Lima para dar respuesta a la población cercana al hospital que acudía al cuerpo de guardia del hospital. Un servicio de urgencias que va a poseer rayo X, laboratorio, es decir, todas las condiciones mínimas para la atención a los pacientes. También se definió aperturar 3 consultorios con servicio extendido de atención a la población. En este caso el consultorio 14 de la Micro, el consultorio 2 de Jamaica y el consultorio 17 cercano al Rodeo, en el barrio conocido como El Tibor acá en San José. Estos consultorios van a ser unas postas que van a tener garantía hasta las 11 de la noche. En los 3 consultorios se va a poner oxígeno para los aerosoles, se va a garantizar el servicio de cura, de inyección, es decir, que la población no tenga que trasladarse hasta lugares distantes, y estos serían consultorios reforzados para la atención a la urgencia en cada una de estas áreas. Por lo tanto, tendrán médicos hasta las 11 de la noche y enfermeras hasta las 11 de la noche para garantizar el servicio a nuestra población. En el caso de la cirugía y la ortopedia, van a ser trasladados hacia el hospital Aleida Fernández Chartier. Nosotros tenemos que decir que, si bien es cierto que las camas es una de las preocupaciones que tiene nuestra población, tenemos que decir que se va a aperturar un servicio. Es decir, la Aleida Fernández hoy tenía hipotecada cerca de 30 camas en función del sospechoso que ya no estaría más en ese hospital. Es decir, los casos sospechosos de alto riesgo de COVID van a estar ubicados en Catalina de Huines y en el Policlínico con servicio de hospitalización Alberto Fernández de Santa Cruz del Norte, que eran hoy lugares que estaban como hospitales COVID, pero que van a pasar, a partir de esta reorganización, a pasar a ser centros de sospechosos de enfermedades respiratorias. Por lo que allí van a tener todas las condiciones, primero, de rayo X, de laboratorio, pero además de antibiótico terapia, de seguimiento con medicina interna, es decir, de todos los elementos necesarios, de lo mismo que se hacía en el hospital Aleida Fernández, y eso nos va a permitir que esas camas pasen a ser camas de ortopedia y cirugía incrementadas a las que ya tenían. Se garantizó ya en el día de ayer el traslado de el arco en C y la mesa quirúrgica de ortopedia para el Aleida Fernández de manera transitoria, de forma tal de que logremos toda la cirugía ortopédica realizarla con la calidad que siempre se ha realizado en la provincia. Se van a reorganizar otro grupo de servicios. La pediatría, es decir, estamos hablando de la pediatría miscelánea, es decir, la que no es respiratoria, va a concentrarse en el Hospital Piti Fajardo. En las salas que hoy son salas de sospechosos o contacto de la COVID, que son alrededor de 50 camas, van a pasar a ser camas de miscelánea, y yo doy el número de camas porque estamos hablando que el Leopoldito Martínez lo que tiene son 42 camas de pediatría. Así que, y vamos a contar entonces con 50 camas que no estaban en este momento disponibles para este tema. Y los niños sospechosos serían ingresados en el Alberto Fernández. En el caso de los niños positivos, serían ingresados en el Leopoldito Martínez. Tenemos que decir que además vamos a reorganizar lo relacionado con ultrasonido para descongestionar el policlínico Félix Chezarreta, que va a tener un nivel de actividad mayor a partir del cierre del hospital, y donde es hoy las consultas externas del Leopoldito Martínez, se va a montar el servicio de ultrasonido tanto para gestantes como ultrasonido general. Se va a utilizar uno de los ultrasonidos del hospital que se va a poner en función de la población, más el ultrasonido normal que tiene el Policlínico Félix Chezarreta, que sería trasladado hacia ahí. Eso nos garantizaría espacios
de espera para lograr distanciamiento y permitiría incluso incrementar la cantidad de ultrasonidos que se realizan normalmente. El servicio de tomografía se va a mantener en el Leopoldito Martínez, porque no hay que entrar al hospital para hacerse la tomografía. El servicio de tomografía estaría blindado para la entrada al hospital, es decir, ni siquiera los técnicos tendrían acceso al hospital, solamente tendría acceso a el tomógrafo desde la puerta exterior del hospital, por lo tanto no tendría ninguna afectación y se podría seguir brindando el servicio de tomografía. En el caso de maxilofacial, se traslada hacia la clínica estomatológica, por lo que tampoco se afectaría el servicio de cirugía maxilofacial. El resto de las consultas se van a reorganizar en las consultas externas, estamos hablando de las consultas que se dan normalmente en el turcio o en el felo, y por supuesto será a través de las mesas de información de cada uno de los lugares donde se estarán informando los horarios que van a tener estas consultas y en las consultas en las cuales van a estar reorganizadas estas áreas. En el caso de la quimioterapia, que es una de las grandes preocupaciones también de nuestra población, en el día de antier se visitó por parte del Ministerio de Salud Pública la sala de rehabilitación del Policlínico Felo Echezarreta y ahí se va a poner el servicio de quimioterapia ambulatoria que se brinda en el Leopoldito Martínez. Ya están creadas las condiciones allí para lograr este servicio y por lo tanto no se afectaría a la población de San José de tener que ir a otro lugar, sino que lo podría realizar en el mismo lugar, que eso guarda como requisito que tiene que estar cerca de un cuerpo de guardia, por eso es que se utilizó la sala de rehabilitación que está al lado del cuerpo de guardia del policlínico y los servicios de rehabilitación se van a reorganizar todos en la sala del Turcios Lima, que hoy, teniendo en cuenta que el nivel de utilización de la sala disminuye a partir de la transmisión autóctona, permite dar respuesta en estas dos salas. Bueno, con respecto a la reorganización de la atención al sospechoso y al contacto, que yo creo que es también muy importante. Primero, en los últimos 2 días hemos tenido que paralizar el ingreso de contacto a punto de partida de que se está reorganizando el sistema de este tipo de ingreso. En el caso del sospechoso, se va a convertir la base de campismo Los Cocos, que tiene una capacidad de 300 personas, y la base de La Laguna seguiría siendo de sospechoso con 220, es decir, lo que llevaría a tener 520 capacidades de sospechosos. Estos sospechosos, que ¿quiénes son? Son todos los pacientes que tienen síntomas sugestivos de COVID, que no solo es tos y falta de aire, estamos hablando de diarrea, estamos hablando de cefalea, estamos hablando de malestar general, estamos hablando de decaimiento, y ahí es llamado a nuestra gente que ante los síntomas hay que acudir al médico, porque está demostrado que cuando el paciente acude rápido al sistema, se ingresa en un centro de sospechosos, se le comienza el tratamiento con interferón, este paciente evoluciona más favorablemente. Mientras más días se quedan en la casa con sintomatología, más comienza a agravarse. Hay un periodo crítico de la enfermedad que se llama la tormenta de citoquinas, que cuando eso ocurre, la virada atrás es más difícil. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr no llegar a ese momento clima en el que ya retornar es más complejo. Entonces, ante el mínimo síntoma, la gente no puede minimizar una sintomatología. Si usted empezó a estornudar en la casa, vaya al médico. Hágase el test de antígeno. En todos los cuerpos de guardia de esta provincia hay test de antígeno. Por lo tanto, es llegar, tengo síntomas, yo necesito verme y que me hagan mi test de antígeno. Ahí entonces el test de antígeno puede dar positivo o puede dar negativo. ¿Significa que porque dé positivo tengo la COVID o porque dé negativo no la tengo? No. Eso es un test que tiene una altísima probabilidad. Estamos hablando de que hoy el 96% de los test de antígenos que dan positivo son COVID. Y hay 1% de los que dan negativo que también son COVID. Por lo tanto, nosotros tenemos, y para eso separamos, en Los Cocos van a estar los sospechosos antígenos positivos. Y en La Laguna van a estar los sospechosos antígenos negativos. Porque por supuesto la probabilidad de que seas COVID
la mayor probabilidad está en el antígeno positivo. En el caso de Las Caletas, seguirá siendo el centro de viajeros, es decir, de todos los viajeros que llegan a la provincia y que tienen que estar en su periodo de vigilancia y de realizar el PCR. Y en el caso de Labra, en el caso de Peñas Blancas y en el caso de un pedazo de Las Caletas, sería en función de los contactos. En el caso del Instituto Pedagógico Pedro Albizu Campos, va a pasar a ser, ya pasó a ser desde el día de ayer, un hospital COVID. Eso nos permite aumentar las capacidades de hospital COVID y nos permite concentrarnos en que realmente vaya al hospital o al centro de alto riesgo el que realmente es alto riesgo, para que tenga una vigilancia estrecha, para poderlo seguir estrechamente, y el que no tiene un alto riesgo, el que está asintomático, tener un lugar también de vigilancia, pero que sabemos que puede ser una vigilancia mucho más, es decir, menos compleja que la que tenemos en el hospital. Es decir, que yo creo que de esta forma la provincia garantizaría la atención al contacto directo del caso confirmado o del sospechoso, el ingreso del sospechoso, el ingreso del contacto y la atención tanto del sospechoso de alto riesgo como del positivo de alto riesgo y de bajo riesgo. Que se me había olvidado decir que los niños de alto riesgo sí no quedarían en la provincia. La provincia no tiene terapia intensiva pediátrica en este momento, por lo que no puede garantizar la atención al niño de alto riesgo. Es decir, el niño de alto riesgo se iría y seguiría estando en la ciudad y tendríamos las camas en La Balear o en el pediátrico del Cerro, que serían los hospitales hacia los que drenaría nuestra población. También decir, que se me había olvidado, que vamos a estar reforzados por una ambulancia del Sistema Integrado de Urgencias Médicas del país, en función también de que en el Hospital Leopoldito Martínez, ante una situación que haya que trasladar hacia el hospital, tengamos la garantía del traslado sin tener que depender solo de los apoyos vitales que tenemos en la provincia. Es decir, de manera general, yo creo que esta sería la reorganización del sistema de salud. Nosotros sabemos, y yo creo que es importante que nuestro pueblo sepa, primero, que esto es una etapa transitoria y que la rapidez con que podamos volver a la normalidad va a depender de lo que todos juntos hagamos en función de disminuir la epidemia. Pero que sí es cierto que en estos momentos necesita el pueblo mayabequense. Necesitamos, para salvar la vida de nuestra gente, que el Leopoldito Martínez asuma la atención al grave y al crítico. Primero, por la estabilidad que necesitamos en el personal que siga a diario a estos pacientes. Segundo, por la infraestructura que necesitamos para lograr que esa atención sea efectiva. Y tercero, porque yo creo que nuestro pueblo se merece una atención de primer nivel. Y para tener una atención de primer nivel tenemos que poner nuestras instalaciones de primer nivel en función de eso. Yo creo que es necesario, es oportuno, es prudente que no demoremos más y no dilatemos más esta decisión. Por lo que en los próximos días nosotros aspiramos a que el sábado ya aperture el Leopoldito Martínez. Va a ser, por supuesto, escalonado, no vamos a aperturar de pronto todo el hospital, se va a ir escalonadamente disminuyendo los servicios. Ya en estos momentos, desde la noche de ayer, se disminuyó la cirugía, ya la cirugía se está realizando solamente en el Aleida Fernández, y por supuesto vamos a ir disminuyendo paulatinamente el resto de los servicios, y nosotros pretendemos que ya a partir del sábado o el domingo empiecen los servicios paulatinos del Leopoldito Martínez. Y es importante que nuestro pueblo sepa que a partir de que el hospital se convierte en un hospital COVID, no tiene visita, no tiene acompañante, excepto el acompañante imprescindible, que cuando entra no sale hasta que no sale el paciente, si ahí no hay cambio de acompañante. Es decir, eso entra en régimen de hospital COVID, por lo que es importante que no hay lo que normalmente nosotros tenemos. De todas formas, eso se va a seguir explicando en cada uno de los lugares, en cada uno de los espacios, tanto en la radio como en la televisión, como en la prensa escrita, saldrá lo relacionado con este tema. Yo creo que
la provincia puede y está en condiciones de dar la respuesta que necesita hoy Mayabeque para hacer frente a esta difícil situación, que no por difícil podemos dejar de poner todas las herramientas necesarias para convertir esta situación difícil en una nueva victoria de nuestro pueblo, en una nueva victoria del sistema de salud y en una nueva victoria de la revolución, que es realmente la que garantiza tener un sistema de salud a la altura de lo que merece nuestro pueblo. Muchas gracias, doctor, por su compañía. Usted cuídese, cuide a su familia y feliz Día de las Madres. Pero recuerde, cumpla siempre las medidas higiénico-sanitarias recomendadas.